Cuando escuché el audio de mi padre aquella mañana, supe que algo se había roto para siempre. Aunque él todavía no entendía lo que acababa de provocar. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! El mensaje duraba apenas unos segundos. David, ya no estás en el negocio familiar. Espera una llamada de nuestro abogado. Nada más. Ni una explicación, ni una conversación. Solo esa voz fría que había escuchado toda mi vida, pero esta vez sonaba distinta, como si ya hubiera tomado una decisión irreversible. Lo escuché 3 veces, sentado en mi despacho de la nave industrial de Valladolid, mirando los informes del trimestre que todavía estaban abiertos en el ordenador. Durante unos segundos, pensé que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. Soy David, tengo 34 años, y hasta hace 2 días formaba parte de la empresa que fundó mi abuelo. Fabricamos piezas para maquinaria agrícola. No es una multinacional, pero en la provincia todo el mundo conoce el taller. Mi abuelo levantó el negocio desde cero. Cuando murió, hace 5 años, dejó claro cómo quería repartirlo. El 45% para mi padre, Manuel. El 45% para mí. Y el 10% para mi hermano mayor, Sergio. Siempre dijo que yo era quien entendía de verdad cómo funcionaba la empresa. Y durante años me comporté como si eso fuera una responsabilidad sagrada. Mientras mi padre se dedicaba a comidas interminables en restaurantes del centro, y Sergio aparecía solo para hacerse fotos en reuniones con bancos. Yo era el que estaba revisando contratos con proveedores, solucionando retrasos en producción y peleando con clientes que pagaban tarde. Aquella mañana estaba precisamente haciendo eso. Las cuentas del trimestre estaban ajustadas, los costes del acero subían y varios pedidos se habían retrasado. Pero tenía un plan. Había encontrado un proveedor en Bilbao que nos ofrecía material más barato y estaba cerrando un acuerdo con una cooperativa grande de La Rioja. No era espectacular, pero nos iba a dar aire. Entonces llegó el audio. 12 segundos. Eso era todo lo que mi padre había decidido dedicar a echarme de la empresa de mi propio abuelo. Durante un momento estuve a punto de llamarlo. Imaginé su cara si le gritaba todo lo que llevaba años guardándome. Pero no lo hice. Miré la pantalla del móvil y escribí una sola palabra. ¿Entendido? Envié el mensaje, apagué el teléfono y me quedé sentado en silencio. El resto del día lo pasé caminando de un lado a otro en el despacho, recordando noches enteras revisando facturas, viajes improvisados para salvar contratos y fines de semana que Sergio había pasado en Marbella, mientras yo arreglaba problemas en la fábrica. Mi abuelo siempre decía que un negocio era como una casa. Si no cuidas los cimientos, se viene abajo. Yo había cuidado esos cimientos, y aún así, me estaban echando. Aquella noche, en mi pequeño piso del barrio de Parquesol, abrí una cerveza y volví a escuchar el audio. Espera una llamada de nuestro abogado. Eso significaba que no había sido un arrebato. Había papeles, había decisiones tomadas, había un plan, y yo no sabía nada. A la mañana siguiente llamé a Tomás, un amigo de la universidad que ahora era abogado mercantil en Madrid. No es de los que llevan trajes caros, pero tiene algo más útil. Entiende cuando alguien intenta hacer una jugada sucia. Le conté todo, el audio, el reparto de la empresa, mi sospecha de que algo raro estaba pasando. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego dijo algo que me hizo enderezarme en la silla. David, con un 45% nadie puede borrarte sin más. Si te han echado así, es porque están preparando algo. Le pedí que investigara. 2 días después me llamó. Ven al despacho, ahora. Cuando llegué tenía varios documentos impresos sobre la mesa. Registros mercantiles, movimientos societarios, nombres de empresas. Tomás señaló uno. Tu padre y tu hermano llevan meses negociando con una empresa grande de Barcelona. Quieren hacer una alianza para reestructurar el negocio. Esperé a que siguiera, pero no lo hizo, así que pregunté lo único que importaba. ¿Y yo? Tomás negó con la cabeza. Tu nombre no aparece en ningún sitio.
Durante unos segundos no dije nada. Mientras yo pasaba noches intentando salvar contratos, ellos estaban planeando vender el futuro de la empresa a mis espaldas. Y no solo eso. Tomás deslizó otro documento hacia mí. Si esa alianza se firma, tu participación podría perder valor. Luego intentarían comprarte barato o forzarte a salir. Así que era eso. No era solo traición, era una estrategia. Mi padre y Sergio pensaban quitarme la empresa que mi abuelo me había dejado y hacerlo parecer legal. Sentí como la rabia me subía despacio por el pecho, pero cuando hablé, mi voz salió tranquila. Tomás levantó la vista. Quiero vender mi parte. Frunció el ceño. ¿A ellos? Negué despacio. No. Apoyé las manos sobre la mesa. Quiero vendérsela a alguien que les arruine el plan. Durante unos segundos me miró sin decir nada. Luego sonrió. ¿Eso se puede hacer? 3 días después encontré al comprador. Una empresa de Zaragoza que competía directamente con la compañía con la que mi padre estaba negociando. Tenían dinero y fama de no tener demasiados escrúpulos. Perfecto. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de abogados, llamadas y contratos. El viernes por la tarde firmé los papeles. Mi 45% dejó de ser mío. Cuando encendí el móvil después de firmar, la pantalla se llenó de notificaciones. 78 llamadas perdidas. La mayoría de Sergio, un par de mi padre. Abrí el último mensaje. David, por favor, llámame. Esto es un desastre, podemos arreglarlo. Apoyé la espalda en la silla y sonreí por primera vez en días, porque en ese momento entendí algo. La alianza que llevaban meses preparando acababa de explotar. Cuando vi el nombre de Sergio aparecer otra vez en la pantalla del móvil aquella mañana, supe que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Y esta vez no iba a ser yo quien intentara arreglarlo. Era sábado. El teléfono llevaba vibrando desde las 7. Llamadas perdidas, mensajes, notas de voz, la mayoría de Sergio. Un par de mi madre pidiéndome que hablara con él, que intentáramos calmarnos, como si todo aquello fuera una discusión familiar cualquiera y no la explosión de un negocio que llevaba 3 generaciones en pie. Ni siquiera abrí los mensajes. Me preparé un café y me senté en el sofá del piso mirando por la ventana. Valladolid estaba tranquila, como si nada estuviera pasando. Como si mi padre no hubiera decidido echarme con un audio de 12 segundos. Como si yo no hubiera vendido mi 45% a una empresa que tenía fama de entrar en los negocios como un martillo. Y algo dentro de mí sabía que lo peor todavía no había empezado. Cerca del mediodía sonó el móvil otra vez. Tomás, contesté. No hizo falta que dijera mucho. Ese tono suyo ya me decía que había encontrado algo. David, la empresa que compró tu parte ya empezó a mover ficha. Me acomodé en el sofá. ¿Tan rápido? Más de lo que imaginábamos. Han iniciado una auditoría completa de las cuentas. Hubo un silencio breve. Luego añadió. ¿Y lo que han encontrado? No es bonito. Sentí una pequeña chispa de curiosidad mezclada con algo que se parecía demasiado a la satisfacción. ¿Qué tan malo? Tomás suspiró. Hay deudas que no estaban registradas. Pagos a empresas que no existen. Y lo peor. Un préstamo bastante grande firmado por tu padre usando la empresa como garantía. Me quedé mirando la taza de café. ¿A escondidas? Exacto. Hizo una pausa. Y parece que tu hermano también estaba metido en gastos raros. Facturas infladas, viajes que cargaron a la empresa como si fueran reuniones de trabajo. No pude evitar soltar una risa corta. Así que era eso. Me habían echado para tapar sus propios desastres. Muy inteligentes, murmuré. No te rías demasiado, dijo Tomás enseguida. Están intentando culparte. La frase me hizo fruncir el ceño. ¿Cómo? Dicen que tú llevabas las finanzas, que si hay problemas es porque no controlaste bien las cuentas. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá. Durante años había sido yo el que se quedaba hasta tarde revisando números mientras ellos cenaban con inversores en restaurantes caros. Tranquilo, añadió Tomás. Tenemos pruebas de que no sabías nada, pero por ahora lo mejor es que te mantengas al margen. Colgué. Durante un rato me quedé en silencio mirando el móvil. No me sorprendía que intentaran echarme la culpa, pero me daba una rabia fría.
Había pasado años intentando mantener el negocio a flote mientras ellos gastaban dinero como si fuera infinito. Y ahora querían convertirme en el villano. Aquella tarde salí a caminar para despejar la cabeza. No había avanzado ni 10 metros cuando un coche frenó a mi lado. Bajó la ventanilla. Sergio. Tenía la cara roja y los ojos hinchados, como si llevara horas sin dormir. David, sube. Tenemos que hablar. Seguí caminando. No tengo nada que decirte. El coche avanzó despacio a mi lado. Por favor. Lo que hiciste nos está matando. Me detuve. Lo miré. ¿Lo que yo hice? Su mandíbula se tensó. La empresa se va a hundir si no paras esto. Sentí como algo se encendía en el pecho. Tú y papá me echasteis con un mensaje de voz, dije despacio. Negociabais una alianza a mis espaldas, escondisteis deudas, y ahora vienes a pedirme ayuda. Sergio apretó el volante. Cometimos errores, vale. Pero hay gente que depende de nosotros. Empleados, familias. Eso me hizo soltar una carcajada amarga. ¿Ahora te preocupan los empleados? Se quedó callado. ¿Dónde estabas cuando pedí subir los sueldos para que no se nos fueran los mejores trabajadores? ¿O cuando dije que dejarais de gastar dinero en campañas absurdas? No respondió. Solo me miró como si estuviera viendo a otra persona. Papá está destrozado, dijo finalmente. No duerme. No sentí nada al oírlo. Habla con esa empresa, continuó. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Diles que fue un error. Podemos arreglarlo. Negué con la cabeza. Ya no hay nada que arreglar. Me di la vuelta y seguí caminando. Detrás de mí escuché que gritaba algo. No me giré. Durante años había sido yo quien salvaba el negocio cuando las cosas se torcían. Esta vez no. Aquella noche Tomás me envió más información sobre la auditoría. Y cuanto más leía, peor era. No era solo el préstamo escondido. Había pagos a una empresa fantasma que nadie podía rastrear. Gastos personales cargados al negocio. Incluso un viaje a Las Vegas que Sergio había presentado como reunión con proveedores. Cada documento era otra grieta en algo que mi abuelo había construido con sus propias manos. El domingo por la tarde mi padre me llamó. Y esta vez contesté. Quería escuchar qué tenía que decir. David. Empezó con la voz temblando. ¿Qué has hecho? Me quedé en silencio. Esa venta fue una locura, continuó. Estás destruyendo todo lo que tu abuelo levantó. Respiré despacio. ¿Lo que yo hice? Hubo un silencio breve. Tú me echaste como si fuera un estorbo. Escondisteis deudas, negociasteis a mis espaldas, y ahora quieres culparme. Su respiración se volvió más pesada. No tenías derecho a vender, dijo finalmente. El 45% era mío. Otra pausa. Podemos arreglar esto, dijo en voz más baja. Habla con esa empresa. Diles que fue un error. Miré el techo del salón. No hay nada que negociar. David, hiciste tu jugada, dije. Yo hice la mía. Y colgué. El corazón me latía fuerte. Pero por primera vez en años sentí algo parecido a calma. El lunes por la mañana Tomás me llamó temprano. Su tono era distinto, más tenso. David, esto se ha puesto serio. Me senté en la cama. ¿Qué pasó? La empresa que compró tu parte acaba de presentar una demanda por fraude financiero contra tu padre y tu hermano. La frase quedó suspendida en el aire. Dicen que ocultaron deudas para inflar el valor del negocio durante las negociaciones con la empresa de Barcelona. Tragué saliva. ¿Y yo? Por ahora nada, respondió. Tu venta fue completamente legal. Hubo un silencio. Luego añadió algo que me dejó mirando el teléfono. Pero cuando esto salga en las noticias, tu familia no será la única que aparezca en los titulares. Cuando Sergio golpeó mi puerta aquella tarde, supe que ya no quedaba nada de la familia que mi abuelo había intentado construir. Solo gente intentando salvarse. Los golpes sonaban desesperados. Abrí la puerta y Sergio entró sin esperar invitación. Tenía los ojos rojos y la camisa arrugada, como si llevara días sin dormir. David, tienes que parar esto. Cerré la puerta con calma. ¿Parar qué? La demanda, dijo casi suplicando. Si no convences a Jeraisen de retirarla, la empresa está acabada.
Lo miré un momento en silencio. Papá está perdiendo la cabeza, añadió. ¿Eso es lo que quieres? Apoyé la espalda en la puerta. Lo que yo quiero, dije despacio, es entender cómo llegamos hasta aquí. Su mandíbula se tensó. Nos echasteis como si yo no valiera nada, continué. Me sacasteis con un audio, escondisteis deudas, negociasteis a mis espaldas. Di un paso hacia él. Y ahora vienes a pedirme ayuda. Sergio levantó la voz. No es solo nuestra culpa. El silencio que siguió fue incómodo. Sí, cometimos errores, continuó. Pero no puedes dejar que todo se derrumbe. Hay empleados, familias. Sentí una risa amarga subir por la garganta. ¿Ahora te importan los empleados? Se quedó callado. ¿Dónde estabas cuando pedí reinvertir en producción? ¿O cuando dije que no cargáramos al negocio ese coche nuevo que compraste? No respondió. Solo me miraba como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Finalmente, habló más bajo. Si la empresa quiebra, tú también pierdes lo que el abuelo quería. Eso me hizo reaccionar. No menciones al abuelo. La frase salió más dura de lo que esperaba. Él me dejó el 45% porque confiaba en mí, añadí. Tú y papá fuisteis los que lo traicionasteis. Abrí la puerta. Ahora vete. Sergio dudó un segundo. Parecía que quería decir algo más, pero al final salió sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta sentí una punzada breve en el pecho. La ignoré. Durante años me habían manipulado con el peso de la familia. Esta vez no. Los días siguientes fueron un caos. La demanda de Geraisen explotó en los periódicos locales. Escándalo en empresa familiar de Valladolid, deudas ocultas y guerra entre socios. Mi móvil no paraba de sonar. Antiguos compañeros de la fábrica, clientes, incluso mi madre. No contesté a nadie. Tomás me mantenía al tanto de la auditoría, y cada informe era peor que el anterior. Cenas de miles de euros cargadas a la empresa, viajes personales disfrazados de reuniones, incluso un reloj carísimo que mi padre había registrado como equipo de oficina. Cada detalle confirmaba algo que ya sabía. La empresa que mi abuelo levantó con sus manos había sido tratada como una tarjeta de crédito. El viernes recibí una llamada inesperada. Era Geraisen. Querían reunirse conmigo. Fui con Tomás a un edificio elegante en el centro de Madrid. Nos recibió un hombre llamado Marcus, traje impecable, sonrisa tranquila. Y esa mirada que tienen los que siempre están pensando 3 movimientos por delante. Después de unos minutos de cortesía fue directo al punto. La auditoría ha cambiado nuestros planes. Tomás y yo nos miramos. Originalmente queríamos integrarnos en la empresa, continuó. Pero con lo que hemos descubierto, ahora consideramos 2 opciones. Hizo una pausa breve. Comprarla entera. O dejar que se hunda. El silencio en la sala fue pesado. Marcus se inclinó ligeramente hacia mí. Tu venta nos dio ventaja, David. Pero queremos saber algo. Sus dedos golpearon suavemente la mesa. ¿Nos ayudarías a tomar el control total? Miré a Tomás. No dijo nada. Podría haber algo muy bueno para ti, añadió Marcus. Durante un momento imaginé a mi padre y a Sergio viendo cómo alguien más se quedaba con todo. Era tentador. Lo pensaré, respondí finalmente. Salimos del edificio sin decir mucho, pero sabía que algo había cambiado. Esto ya no era solo venganza. Ahora podía decidir qué pasaba con la empresa que había sido mi vida. Esa noche apenas dormí. Pensaba en mi abuelo, en la fábrica, en los trabajadores que llevaban décadas allí. Si dejaba que Geraisen comprara todo, el negocio desaparecería. Lo desmontarían pieza por pieza. A la mañana siguiente me reuní con Tomás en su pequeña oficina. Los documentos de la auditoría cubrían toda la mesa. Si aceptas el trato, dijo, te haces rico. Pero la empresa muere, la desmantelan. Pasó otra página. Si no aceptas, la demanda va a hundir a tu padre y a tu hermano. Se recostó en la silla. ¿Qué quieres hacer? Miré los papeles durante un rato. No quiero que la empresa desaparezca. Tomás levantó una ceja. ¿Después de todo esto? No por ellos, respondí. Por mi abuelo. Respiré hondo. Pero tampoco quiero que ellos sigan al mando. Tomás cruzó los brazos. Entonces necesitas respuestas.
Asentí. Tengo que hablar con mi padre. Negó lentamente con la cabeza. Eso no va a ser fácil. Van a intentar manipularte. Lo sé, pero no podía tomar una decisión sin entender algo. ¿Por qué lo habían hecho? Aquella noche llamé a mi madre. Cuando contestó, su voz sonaba cansada, como si hubiera estado llorando. David, por favor ven mañana. Hubo un silencio breve. Tu padre no está bien. Miré por la ventana. No voy a negociar nada, dije. Otra pausa. Pero iré el domingo, porque antes de decidir el destino de la empresa, necesitaba escuchar la verdad de la boca de mi padre. Cuando aparqué frente a la casa de mis padres aquel domingo, supe que lo que iba a escuchar dentro no iba a arreglar nada, pero necesitaba oírlo de todas formas. El jardín fue lo primero que me golpeó. Mi abuelo lo cuidaba como si fuera parte de la empresa. Siempre decía que si una casa se veía descuidada por fuera, era porque por dentro algo iba mal. Ahora las plantas estaban secas, y el seto crecía sin forma. Mi madre abrió la puerta antes de que tocara. Me abrazó fuerte. Gracias por venir, susurró. Dentro de la casa todo parecía más pequeño de lo que recordaba. En el comedor estaba mi padre, sentado, los hombros caídos. Una taza de café frío delante. Sergio estaba a su lado con unas ojeras que parecían semanas de insomnio. Me senté frente a ellos. Nadie habló durante unos segundos. Finalmente rompí el silencio. Me echaste con un mensaje de voz. Mi padre levantó la mirada. Negociabais una alianza a mis espaldas, escondisteis deudas, y ahora intentáis culparme. Apoyé las manos sobre la mesa. Quiero saber por qué. Mi padre tragó saliva. Sergio miraba al suelo. Mi madre puso una mano en el brazo de mi padre, como empujándolo a hablar. No quería que fuera así, dijo al fin. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. La empresa estaba en problemas. La alianza con la empresa de Barcelona era nuestra única salida. Pero ellos no querían tratar con alguien que tuviera tanto control como tú. Sentí que los dedos se me cerraban. Así que decidisteis echarme. Mi padre bajó la mirada. Pensé que si salías del accionariado podríamos salvar el negocio. Solté una risa corta. ¿Y no pensaste en decírmelo? Nadie respondió. Yo era el que estaba en la fábrica cada día, continué. El que revisaba las cuentas. El que intentaba arreglar los problemas mientras vosotros os dedicabais a gastar dinero. Miré a mi padre directamente. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Tardó unos segundos en contestar. Porque no quería que supieras lo mal que estaban las cosas. La confesión quedó flotando en la mesa. Pedí un préstamo para cubrir agujeros, añadió. Pero no fue suficiente. Sergio seguía sin levantar la cabeza. Los pagos a esas empresas, continuó mi padre, eran para mantener las apariencias, para que los inversores no se marcharan. Sentí que la rabia volvía. ¿Apariencias? Mi voz subió sin que pudiera evitarlo. Pusisteis en riesgo todo lo que construyó el abuelo. Por aparentar, Sergio levantó la mirada. No eras el problema, David, dijo. Pero no pensábamos que venderías. Lo miré sin emoción. Dejasteis de pensar en mí hace mucho. El silencio volvió a llenar la habitación. Me usasteis como chivo expiatorio, añadí, mientras hacíais lo que queríais. Mi padre bajó la cabeza. Cometí errores. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Pensé que podía arreglarlo solo. Por un segundo no vi al hombre que me había traicionado. Vi a alguien perdido dentro de un desastre que él mismo había creado. No lo justificaba, pero lo entendía. Sergio, en cambio, parecía pensar en otra cosa. «David, por favor», dijo. «Habla con Gereisen. Podemos negociar». Lo miré despacio. «No voy a salvaros a vosotros». Me levanté. «Pero tampoco voy a dejar que el legado del abuelo muera por vuestras decisiones». Mi madre dijo mi nombre cuando salí de la casa. No me detuve. Esa noche me senté en mi piso con una cerveza y un cuaderno. Escribí 3 cosas. Mantener la empresa viva. Proteger a los trabajadores. Sacar a mi padre y a Sergio del mando. Era un plan arriesgado, pero era el único que tenía sentido. El lunes llamé a Tomás. Necesito otra reunión con Gereisen.
Al día siguiente estábamos otra vez en aquel edificio del centro de Madrid. Marcus, el hombre de la sonrisa tranquila, me recibió como si supiera que iba a aceptar su oferta. ¿Listo para cerrar el trato? Negué con la cabeza. Tengo una propuesta. Se inclinó hacia adelante. Retirad la demanda. Comprad solo una parte suficiente para controlar la empresa. Tomás me miró de reojo. Yo os ayudo a reestructurar el negocio, continué. Pero mi padre y mi hermano salen de la gestión. Hice una pausa. Y los empleados no se tocan. Marcus se reclinó en la silla. Eso es mucho pedir. Señaló un informe de la auditoría. Lo que hemos visto aquí es un desastre. Lo sé. Entonces dime por qué deberíamos confiar en que puedes arreglarlo. Lo miré directamente. Porque yo era el que mantenía el negocio funcionando antes de que todo explotara. El silencio en la sala se volvió tenso. Conozco cada proveedor, cada cliente, cada persona de esa fábrica. Me incliné ligeramente sobre la mesa. Y si rechazáis esto, hablaré con la empresa de Barcelona. Y os garantizo que os haré la vida imposible en cada negociación. Tomás se quedó inmóvil. Marcus sonrió despacio. ¿Tienes agallas? Se levantó. Dame un día. Esa noche no dormí. Si decían que no, la empresa probablemente se hundiría. Pero si aceptaban, todavía había una oportunidad. El martes sonó el teléfono. Era Marcus. Aceptamos. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Compramos el 30% de tu padre y de tu hermano. Tú entras como consultor principal durante 2 años. Hizo una pausa. Los empleados se quedan, pero habrá recortes. Cerré los ojos un segundo. No era perfecto, pero era suficiente. Trato hecho. Las semanas siguientes fueron una tormenta. Geraisen compró la participación de mi padre y de Sergio. No tuvieron opción. La demanda se retiró. Entró un nuevo equipo financiero. Despedimos a 2 directivos que habían ayudado a ocultar las deudas. Renegociamos contratos. Y poco a poco, los números empezaron a mejorar. Mi padre apenas salía de casa. Mi madre me dijo que estaba avergonzado. Nunca me llamó. Sergio intentó montar otro negocio. Sin la empresa detrás no duró mucho. Un día, ordenando mi nuevo despacho en la fábrica, encontré una foto vieja. Mi abuelo estaba en ella, de pie en medio del taller, rodeado de trabajadores, sonriendo como si supiera exactamente lo que había construido. La puse sobre mi escritorio. No salvé la empresa por mi padre, ni por mi hermano. Lo hice por él. Y por la gente que aún trabajaba allí. Han pasado varios meses. La empresa ya no es la misma, pero sigue viva. Geraisen me ofreció quedarme de forma permanente. Todavía no sé si aceptaré. Quizás sea hora de empezar algo propio. Pero hay algo que sí tengo claro. El legado de mi abuelo no murió. Y si mi padre o Sergio intentan llamarme algún día, probablemente encontrarán mi teléfono apagado.